En este video veremos la arquitectura del tipo de flujo de datos. El estilo de flujo de datos lo que hace es describir cómo es que las señales de entrada o los datos obtenidos a las entradas se desplazan a través del circuito para llegar a las salidas. Observemos el siguiente circuito. Tenemos 4 entradas A, B, C, D y 2 salidas E, F. En este caso podemos utilizar álgebra de Boole para nosotros poder describir cómo es el flujo de los datos a través del circuito. Por ejemplo, acá tenemos una compuerta lógica A. Entonces la expresión booleana vendría a ser A por B, de ahí se niega, pasa por una compuerta lógica NOT, y de ahí se le pasa a sumar por la compuerta lógica OR el valor de C, sería C más A, B negado. Esa vendría a ser la ecuación que define a la salida E. Y en el caso de la salida F, vendría a ser, primero observamos lo que es C y D pasan por una compuerta OR, entonces sería C más D, la expresión booleana. Y pasa después por una compuerta AND que tiene entrada de C más D y B. Sería B por C más D. Y esta vendría a ser la ecuación o la expresión booleana que define F. Eso es lo que nos permite hacer el flujo de datos. Ahora, ¿cómo hace que lo ponemos en VHDL? Acá ya tengo las entradas y salidas en la entidad, así que solo tengo que poner la ecuación booleana. Pongo E, le asigno el valor de C, ese signo además es un OR, entonces acá escribo de frente OR, pongo paréntesis, a esa expresión A por B está negada, entonces pongo un NOT, pongo paréntesis y de A and B, punto y coma para hacer la sentencia. Y eso es como se ha expresado la salida D. Ahora, para expresar la salida F, pongo primero B and entre paréntesis C or D. Ese es el estilo de flujo de datos. Permite describir cómo es de que los datos o las señales de entrada van desplazándose a través del circuito hasta llegar a la salida. Podemos utilizar para ello las expresiones booleanas para poder describir cómo es de que se van realizando se van desplazando a través del circuito. Podemos también utilizar señales auxiliares, por ejemplo, para que nuestra línea de código no sea muy larga, podemos ponerle acá una señal auxiliar. Por ejemplo, en este punto podemos poner una señal auxiliar X y en este punto podemos poner una señal auxiliar Y. Entonces podríamos acá observar signal, podemos declarar la señal auxiliar X de tipo standard logic y la señal también Y. Entonces en este caso X, le doy el valor de A, la negación de A and B, y a eso le asigno C or X. Y en el caso aquí de para F pongo que Y tiene el valor de C or D, simplemente pongo acá B and Y, para así de esta forma utilizar señales auxiliares para que nuestra línea de código no salga tan larga, nuestra línea no salga tan larga, y así mantenerla en orden. Y eso es cómo es que así se define cómo es el estilo de flujo de datos en VHDL.